Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar comienza con una pregunta. Se acerca un fariseo que era doctor de la ley y le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Si recordamos, desde domingos atrás hay un encuentro entre los fariseos, las autoridades y Jesús. Jesús ya había dicho algunas parábolas y a esas autoridades no les había caído en gracia el mensaje que Jesús les había comunicado. La semana pasada le querían poner a Jesús una trampa, preguntándole acerca del tributo, si era necesario pagarle al César. Y la respuesta que les dio Jesús tampoco parece que les convenció del todo. Así que buscaron otra manera para ponerle una prueba más. Ahora con un tema que es fundamental en el judaísmo, como es la ley. Los judíos ya tenían una cantidad excesiva de mandamientos, no solamente los 10 que nosotros conocemos, habían llegado a tener 613 mandamientos. Y descubrir cuál es el importante no era una cosa fácil. Además, tú eras mejor judío o mejor hijo de Dios en la medida en que cumplieras todos los mandamientos. Vivir así, con tantos mandamientos, era una cosa sumamente difícil. Por eso la pregunta va con mucha trampa. Y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y quizá sea bueno que comencemos reflexionando acerca de la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Detengámonos en la pregunta, porque es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy buena. Es preguntarle a Jesús por lo principal. Es preguntarle a Jesús por lo importante. ¿Qué es lo principal? Porque sabiendo yo qué es lo principal, entonces puedo unificar el resto de mi vida. Las demás cosas las puedo unificar en torno a eso que es importante. Puedo vertebrar todo a partir de lo que es importante. Uno de los males de nuestro tiempo es la dispersión. Hacer muchas cosas, incluso cosas que son buenas, pero dispersas, sin un hilo conductor. Y en la práctica, cuando no hay algo unificador, cuando queda todo disperso, necesariamente caemos en contradicciones. Cuando la vida no está interiormente unificada, entonces comienzan a aparecer desórdenes, una vida que no es coherente y al final una vida que no es gozosa. Por eso es muy importante la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es aquello en torno a lo cual todo lo demás debe girar? ¿Qué es aquello en base a lo cual todo se unifica en mi vida? Un ejemplo de esta, en forma de metáfora, para iluminar lo que intento decir. Todos seguramente hemos oído hablar de la historia del Titanic, pero quizá pocos conozcamos que en el siglo XVII existió una historia semejante que tuvo lugar el 10 de agosto de 1628 y fue en Estocolmo. Fue el hundimiento de lo que en aquel entonces era el mayor navío de la historia, un navío militar. Un navío que era imponente, imponente por su tamaño, imponente por su lujo, imponente por la potencia que tenía. El nombre de aquel navío era el Vasa. Y el día de la inauguración estaban todas las personas importantes, estaba el cuerpo diplomático, estaba el rey de Suecia. Y ante los ojos atónitos de todos los que estaban ahí presentes, a pocos metros de que se comenzara a alejar este navío, comenzó a irse a un lado, hasta que terminó hundiéndose. ¿Qué es lo que había pasado?
es ilustrativo, como metáfora para la vida. Pues resulta que en la construcción de ese barco había habido una desconexión muy peligrosa entre los distintos gremios que habían armado ese barco. Los escultores habían hecho un trabajo extraordinario, porque a ellos les interesaba la belleza de ese barco. Cuidaron perfectamente los adornos para que quedara bello. A los fundidores de los cañones les interesaba la potencia de fuego. A los que diseñaron los mastines les había interesado la fuerza para que avanzara ese barco. Para hacer que ese barco fuera posible, cada uno puso lo mejor, dio lo mejor que tenía, pero no hubo alguien que pudiera conjugar cada uno de esos elementos. No hubo la dirección de un ingeniero naval que conjugase cada una de esas partes, y al final quedó descompensado. Muy buenos por separado, pero sin un principio unificador. Cada uno hacía un gran trabajo, pero no había un hilo unificador, algo que unificar, y el resultado fue catastrófico. Pasa en nuestras vidas, queridos hermanos. El único principio digno, capaz de unificar todo lo que hacemos, es lo que hemos escuchado en el Evangelio, lo que los judíos llaman el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente. Lo que hace capaz de unificar, de integrar todo lo que hacemos, es el amor. Él es el hilo conductor de todo lo que hacemos. Es el principio vertebrador de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Él es el amor, Él es el director de obra de nuestra vida. Y cuando no existe este principio unificador, ese lugar lo termina lo termina ocupando un pecado: la vanidad, la avaricia, la soberbia, el orgullo. Preguntémonos, ¿cuál es ese principio unificador de mi vida? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por compromiso? ¿Porque no me queda de otra? ¿O por amor? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago todos los días? Ojalá sea el amor. Y fijémonos en la insistencia del Evangelio. Dice Jesús: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa insistencia debe tener una razón, porque no es fácil la integración interior. Nosotros tendemos a la dispersión de sentimientos, dispersión de pensamientos, y por eso nos contradecimos. Un día decimos una cosa, después decimos otra. La tarea de integrar nuestro interior es todo un reto en nuestra vida. Por ello, para que nuestra religiosidad no sea algo abstracto o no sea algo demasiado interno, es necesaria la segunda parte del Evangelio, en la que Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es importante, porque a Jesús solamente le preguntaron por lo más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más grande? No le preguntaron por el segundo. Y sin embargo, Jesús dice el segundo, porque Jesús es consciente de que sin el segundo mandamiento, el primero no es posible vivirlo. Si yo no vivo el amor al prójimo, no vivo bien el amor a Dios. El amor, si no se encarna, entonces es falso. Un amor que no se encarna es falso. El amor a Dios suele ser abstracto, suele ser difuso, si nosotros no lo encarnamos en el prójimo. Como dice la primera carta de San Juan: si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo me dices que amas a Dios a quien no ves? Si decimos que lo propio del amor es unificar lo que hacemos, el amor al prójimo, entonces garantiza que ese amor sea auténtico y no se quede solamente en una bonita palabra, y no se quede solamente en un deseo,
sino que eso sea una realidad. Y es significativo cómo termina el Evangelio. Dice Jesús, en estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Ahí se funda, ahí se sostiene todo. ¿Qué sostiene las cosas que yo hago? Que pueden ser buenas, pero al final terminan siendo desconectadas. ¿En qué se apoya lo que yo hago? Ojalá sea en el amor. Ojalá, queridos hermanos, que el amor sea eso que unifique todo lo que hago, que no haya otra cosa más que el amor, el principio unificador de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones. Esta gracia se la pedimos hoy al Señor, que nuestra vida esté sostenida por el amor a Dios, que nuestra vida esté sostenida por el amor al prójimo y que el amor sea lo que unifique toda nuestra existencia. Que así sea. ICM